The best player in the world by a bigger margin probably than anyone else in recent modern history. Imagina ser tan bueno que tus rivales se esconden de ti y terminar renegando de tu propio talento por falta de competencia. El mayor genio indiscutible del ajedrez cuyo destino fue marcado por la tragedia. Esta es la historia de cómo un chico de Nueva Orleans, con sangre española, se pasó literalmente el ajedrez y le perdió la locura. Esta es la historia de Paul Morphy, el hombre que fue demasiado grande para su tiempo. Morphy nace en 1837 en una familia de bien de Nueva Orleans. Su padre tenía sangre irlandesa y de Málaga, y su madre era criolla francesa. A los 8 años aprende a jugar al ajedrez con su tío Ernest y su padre. Muy pronto su tío vio algo especial en él y iba por Nueva Orleans fanfarroneando del talento de su sobrinito. En 1846 Morphy ya era conocido en su ciudad y el general Winfield Scott, un apasionado y orgulloso jugador de ajedrez, pasaba por la ciudad y pidió que le concertaran una partida para pasar la tarde. Imagina su sorpresa cuando le pusieron a jugar con el tímido renacuajo Paul. Scott pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Cuando le aseguraron que no, Scott se sentó en la mesa, pero todavía bien cabreado. Pues Paul machacó a Scott en 10 movimientos y el enfado del general aumentó. Otra partida, otra paliza. El general se fue con un buen berrinche y Paul se marchó a casa tranquilo y callado, como siempre. Morphy siguió mejorando y a los 12 años ya había derrotado a los mejores jugadores de Nueva Orleans, con partidas como esta en la que anunció mate en 5 contra su fuerte tío Ernest. No está mal, ¿no? Salvo que se me ha olvidado un detalle. Morphy estaba jugando a ciegas. Y ese mismo año, a los 12, el maestro Johann Lowenthal visitó Nueva Orleans y fue derrotado por el prodigio en un match informal a 2,5-0,5. Ahora hay prodigios por todos lados, pero en 1850 un niño de 12 años ganando a un maestro no tenía ningún sentido. De los 13 a los 19 años no hay mucha información de Morphy y su ajedrez. Parece que de hecho en ese periodo Morphy no estudiaba nada y que en el colegio jamás le vio a nadie con un libro o un tablero de ajedrez ni mencionando el ajedrez. También se dice que regalaba libros de ajedrez porque era capaz de memorizar cualquiera de sus libros con tan solo ojearlos. Pero Morphy se dedicaba a lo suyo. Él quería ser abogado y se sacó derecho como quien se saca primero de la ESO, y teniendo que esperar a ser mayor de edad para sacarse la licencia de abogado, se puso a jugar de nuevo. En 1857, como no podía ejercer de abogado aún, se puso a buscar una motivación y participa en su primer gran torneo a nivel nacional en Nueva York. En este torneo fulmina a todos los americanos, incluido a Paulsen en la final, y gana unos $300, unos $11.000 a día de hoy. No está nada mal, pero a Morphy el dinero no le motivaba. De hecho, veía con malos ojos a los profesionales y siempre quiso ser amateur. De vuelta a Nueva Orleans y para pasar el tiempo mientras recibía su licencia, retó a cualquier profesional del país a una partida con dinero y dándoles un peón de ventaja. Y cuando ganaba las partidas, como él no quería ganar dinero, muchas veces de forma secreta devolvía el dinero a la mujer del ajedrecista al que había fulminado. Estaba claro que Estados Unidos se le quedó pequeño a Morphy, y en 1858, a los 21 años, Morphy viaja a Europa para enfrentarse a los mejores jugadores del continente. Todos esperaban que jugara contra Howard Staunton, el gran campeón británico que le había medio retado, medio invitado a Inglaterra. Pero aquí viene una de las partes más frustrantes para Morphy. Después de invitarle a venir a Europa para jugar y enfrentarse a él, Staunton nunca quiso enfrentarse a él. Un hombre famoso por su orgullo y que se suponía que su prime ya había pasado, siempre encontraba excusas para no jugar contra Morphy. Decía, ahora mismo no porque estoy escribiendo un artículo sobre Shakespeare. Luego desaparecía y pedía muchísimo dinero por jugar, cuando Morphy no quería jugar por dinero. He visto mejores excusas, macho. Claro. Staunton sabía que lo tenía bastante crudo. Morphy, siendo tan educado como era, nunca lo presionó demasiado, pero la falta de desafíos empezaba a afectarlo. No tenía competencia real y aunque sigue ganando, el juego empezaba a perder su gracia. Pero no todo fueron decepciones en Europa.
Aparte de darse baños de multitudes en distintos torneos y matches en Londres y París, consiguió enfrentarse a Adolf Andersen, mejor jugador alemán de la época, y lo derrotó 7-2. Andersen, conocido por sus ataques agresivos, no pudo hacer nada contra el estilo preciso de Murphy. Y luego el propio Andersen admitió: Murphy siempre juega no solo la mejor jugada, sino la jugada perfecta. Este match se considera el punto más alto de la carrera de Murphy. Aquí debería haber sentido una enorme satisfacción, ¿no? Pues no fue así. Después de pasar varios meses en Europa esperando un desafío digno, Murphy empezó a perder la paciencia. Staunton, su máximo rival supuestamente, seguía escondiéndose, mientras Murphy ganaba cada match que jugaba sin encontrar un verdadero reto. Murphy había derrotado a todos los grandes de Europa, pero en lugar de satisfacción sentía una inquietud creciente. Para él el ajedrez ya no era un reto, era un vacío. Cabe destacar que en su época ser profesional de ajedrez no estaba visto como ahora, se veía casi como ser un fullero o un timador, y Murphy venía de una familia rica de abogados. En 1859, Murphy decide que se acabó lo de esperar a Staunton y que volvía a Estados Unidos para practicar derecho y dejar este juego para siempre. Nada más llegar, ¿cuál fue su sorpresa cuando vio que se había hecho toda una celebrity? Tras muchos eventos y fiestas de bienvenida, dejó claro que se había acabado, sin embargo. En uno de ellos dijo: estoy más convencido que nunca de que el tiempo gastado en ajedrez es literalmente mal gastado. Pero el ajedrez no lo dejaría a él. La sociedad seguía viéndolo como el mejor jugador de todos los tiempos, y esa presión lo empezó a desgastar. Paul quería más. Quería ser abogado, quería que lo recordaran por algo más que ese simple hobby. Se retiraría así de forma oficial del ajedrez competitivo. Entonces intentó abrir un gabinete de abogados. Lo intentó hasta 3 veces, sin suerte. Parece ser que la gente no quería ayuda legal suya, quería que le ayudaran con el ajedrez. A todo esto, en 1864, y viajando a Cuba por la Guerra Civil de Estados Unidos, dio una simultánea en La Habana, Cuba, en la que se enfrentó con el hispano-cubano Celso Golmayo Zúpide, campeón de Cuba, a ciegas. Esta fue la última vez que se le vio jugando ajedrez. De vuelta a Estados Unidos, Murphy solo intentó vivir una vida normal y practicar abogacía, pero la fama nunca lo abandonó. La gente lo buscaba no por sus habilidades legales, sino por el genio ajedrecista que había sido. Esto, combinado con la soledad y falta de un nuevo propósito, fue minando su mente. Puede que esta lucha interna lo llevara a la paranoia, sintiéndose cada vez más aislado, hasta que ni siquiera su mente brillante pudo soportar el peso de las expectativas. Poco a poco empezó a mostrar signos de paranoia. Se decía que caminaba por las calles de Nueva Orleans hablando solo, decía que la gente intentaba robarle su herencia y se aislaba cada vez más. Su mente, tan brillante en el ajedrez, empezaba a desmoronarse. Para cuando murió a los 47 años, Murphy ya era un hombre roto. Algunos dicen que fue el ajedrez lo que lo volvió loco, y otros dicen que fue la falta de propósito en la vida. Lo cierto es que Murphy pasó sus últimos días en soledad y melancolía. Paul Murphy fue el mejor jugador de ajedrez de su época, y depende de cómo lo mires, de toda la historia. Pero irónicamente, el juego que dominaba también fue su maldición. No encontró la felicidad en su talento, sino una trampa de la que no pudo escapar. El ajedrez le dio todo y al mismo tiempo se lo quitó. Por eso vemos a Murphy como una figura trágica, un genio que quiso olvidar lo que le hacía grande. Muchas gracias por acompañarme en esta historia de la genialidad y la tragedia de Murphy. Si te gustó, suscríbete, que nos ayudas mucho. ¿Y tú? ¿Quién crees que sería el Murphy moderno?